Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hace tiempo que os tenía sin vídeos, pero ya ha llegado el momento con esta camiseta que me ha regalado mi hermano, que mola un montón, y con la cual también hago un guiño a un abogado contra la demagogia, que es un máquina y que tiene una camiseta también que mola un montón. Y hoy vengo a hablaros un poquito del ateísmo porque he estado leyendo, bueno, esta serie de libros de Feuerbach, Marx y Nietzsche, sobre el tema del ateísmo. También me he leído a Schopenhauer, me he leído Historia de la Filosofía, estoy leyéndome ahora a Freud. Bueno, temas muy interesantes sobre el tema del ateísmo, porque son los grandes autores y los padres del ateísmo, de los cuales nos ha quedado como en la época actual la idea de que, bueno, pues el ateísmo ha triunfado, ¿no? De que ya hemos dejado atrás a Dios y de que al final, pues, Dios no existe y punto, y ya está, y hay que tirar para adelante con ello, ¿no? En ese sentido son los llamados maestros de la sospecha. Freud, que dice que Dios es una proyección; Marx, que también dice que es una alienación del hombre; Nietzsche, que dice que es un invento, ahora lo hablaremos un poquito, y que nos han llevado a la conclusión, pues, la religión es el opio del pueblo, como decía Marx; Dios ha muerto, como decía Nietzsche, y Dios es una represión de la sexualidad humana, como decía Freud. Bien, vamos a analizar un poquito esto porque yo cuando empecé a leer estos autores, pues yo me asusté un poco porque dije, bueno, a ver si estos hombres van a quitarme la fe, porque claro, son autores de los que se supone que van a dar una argumentación sólida, profunda y verdadera sobre la inexistencia de Dios. Y la verdad es que me he quedado un poco defraudado, ¿no? Un poco defraudado, y ahora os voy a explicar por qué. Primero hay que partir de lo que dice este señor Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo, que influyó mucho en Marx, en Nietzsche y en Freud. Es un teólogo que niega que Dios existe y que dice que Dios es una proyección de la esencia humana, ¿no? La naturaleza humana, dice, está proyectada en Dios de un modo, pues, perfeccionado, ¿no? Pues si el hombre sabe, pues Dios es omnisciente; si el hombre puede hacer cosas, Dios es omnipotente; si el hombre con su mente puede estar en varios sitios a la vez, Dios es omnipresente. Entonces dice Feuerbach que el ser humano proyecta en Dios como sus cualidades y las lleva como a un extremo, en plan, infinito, y entonces se aliena, se sale de sí mismo, se autoenajena, para volcar en Dios como un montón de necesidades, de deseos y de cosas que le hacen dejar de ser el mismo. Entonces Feuerbach lo que viene a decir es, el hombre lo que tiene que hacer es ser hombre y punto, conformarse con ser hombre, y si quita la idea de Dios, el hombre será el mismo y estará fenomenal. Dice que la religión ha sido un tiempo necesario en la historia de la humanidad, pero que ya llega la época en la que hay que dejar atrás la religión y en que el hombre tiene que ser el mismo. Recogiendo sus ideas, Marx lo que viene a decir es que desde siempre ha habido oprimidos y opresores y que la religión ha sido un invento de la casta sacerdotal en unión con los opresores para que los oprimidos no se rebelen, diciéndoles, no, tranquilo, en esta vida tú tienes sufrimientos, pero cuando llegue el cielo vas a estar fenomenal, vas a recibir un premio, porque Dios, pues, va a premiar a los pobres y va a castigar a los ricos. Entonces dice, pues, que la religión es un invento para que los oprimidos no se rebelen. Entonces que hay que quitar la religión de en medio, que es el opio del pueblo, que le hace estar narcotizado, para que los oprimidos se rebelen contra los opresores y entonces podamos llegar a la sociedad sin clases, en la cual el hombre será realmente el mismo. Nietzsche, que lo lleva de otra manera, viene a decir que al principio había dos tipos de hombres, los débiles y los fuertes. Los fuertes eran aquellos que eran capaces de vivir la vida con valentía, con arrojo, queriendo vivirlo todo a tope, sin ningún tipo de freno, sin moral. No existía el bien y el mal, sino simplemente, pues, que cada uno hiciera lo que le saliese de dentro. Mientras que los débiles eran aquellos que tenían miedo, que estaban apocados, que no querían hacer las cosas, que les daba miedo, sobre todo de la vitalidad de los hombres superiores, y que entonces lo que hacen es que los sacerdotes, que eran parte de esta gente débil, se inventa la religión para decir que hay un Dios que diferencia entre el bien y el mal. Un Dios que premia el bien y que castiga el mal. Y entonces imponen la moral a los hombres superiores para que no se les vaya la olla, ¿no? Para que no se dejen llevar, para que no sometan a los débiles, para que no sometan a los pobres, a los esclavos, que llama él, y entonces les puedan poner una brida para que, pues, el mundo esté tranquilito y los débiles no sean arrasados y no sean atropellados por los superiores y por los fuertes. De manera que, según Nietzsche, la religión sería un invento de los sacerdotes pensado a propósito por los sacerdotes débiles para someter a los fuertes a una moral, a la moral del bien y del mal. Por eso él dice, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, hay que quitar la idea de Dios, hay que quitar la idea de Dios, se quita la idea del bien y del mal, y entonces viene, según él, el superhombre, ¿no? Aquel que ya no está condicionado por el bien y el mal, y que ya vive la vida a tope, sin tabúes, sin condicionamientos, a lo bestia, y que va a ser maravilloso todo y fenomenal. ¿En qué coinciden estos autores? En que presentan una utopía, una realización del hombre por el hombre, ¿no? El hombre será realmente el mismo cuando llegue a la sociedad sin clases, y entonces ya no haya un Dios, ya no haya clases, ya no haya opresión.
el hombre será realmente el mismo cuando llegue el superhombre, cuando ya no esté cohibido por el bien y el mal, cuando ya pueda ser el mismo y llevar a tope todas sus aspiraciones y sus deseos. Nos presenta, por tanto, un humanismo post-ateo, es decir, hay que dejar atrás la cuestión de Dios, la pregunta por Dios y simplemente dejarse llevar por la naturaleza humana e ir adelante con todo lo que ello conlleva. Todo esto, así dicho, suena bastante bien. Es decir, bueno, pues mira, oye, ser el superhombre, no tener que estar cohibido por el bien y el mal, poder hacer lo que me dé la gana, una sociedad sin clases. Oye, pues mira, esto suena bastante bien y es una cosa, oye, pues mira, que es bastante convincente. Lo primero que tenemos que ver al pensar en estos autores es que no han demostrado absolutamente nada. Ellos parten de un presupuesto, han puesto una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis o el presupuesto del que parten? Todo es material, el materialismo. Solo existe lo material. De manera que no existe ni el alma, ni Dios, ni lo espiritual, ni nada de eso. Por lo tanto, ¿qué explicación damos a la religión? Pues que es un invento humano que ha sido creado para una serie de cosas. Pero realmente ellos, si os fijáis, no demuestran nada. Simplemente hacen una teoría, proponen una teoría basada en el materialismo y la aplican a la religión. Pero todo se queda en el mundo de las ideas, en el mundo de sus ideas, de sus presupuestos sobre la religión, sobre la fe, sobre Dios, sobre la naturaleza, que les llevan a esa conclusión, pero no han demostrado nada. Pongamos, por ejemplo, que una persona realmente cree en Dios porque tiene una alienación, porque realmente pues, Dios es un consuelo para esa persona en su situación de opresión y entonces pues está ahí oprimida y la creencia en Dios le da un consuelo de cara a la vida eterna. O pongamos que una persona cree en Dios porque tiene miedo a la libertad y porque realmente no quiere pues, vivir ese vitalismo que decía Nietzsche, sino que le da mucho miedo a la libertad y por eso prefiere estar en un esquema del bien y del mal. Bueno, pues lo que demostrarían estos autores es que esas personas creen en Dios por esos motivos, pero no demuestran que Dios no exista, ni demuestran que todos los hombres creen en Dios por el mismo motivo. No hay una demostración, no hay un silogismo, no hay un argumento lógico, solamente hay un presupuesto, solamente hay una idea que se acepta sin más y que se dice esto es así y punto. Y entonces se plantea una utopía, un mundo con el superhombre de Nietzsche, un mundo con la sociedad sin clases de Marx, teóricamente diciendo que Dios es la barrera que impide que eso suceda. Se queda, por tanto, todo absolutamente en el mundo de las ideas. De hecho, si bajamos a la realidad, ¿qué podemos ver? ¿Ha llegado el superhombre de Nietzsche? No ha llegado el superhombre de Nietzsche. Nietzsche, ¿cómo describía al superhombre? Como la bestia rubia del norte, como la raza aria, como aquel que era superior, que tenía una virtud superior a los demás pueblos, que no tenía mezcla, que era una raza pura. Es decir, lo que decía Hitler. De hecho, Nietzsche fue una de las grandes fuentes de la dictadura nacionalsocialista de Hitler. Y Marx, cuando habla de que es importante llegar a la sociedad sin clases y que para eso tiene que haber primero una dictadura del proletariado, y para que haya una dictadura del proletariado tiene que haber antes una dictadura personal, ha dado lugar a Stalin, ha dado lugar a Mao, ha dado lugar a Fidel Castro, ha dado lugar a Chávez, ha dado lugar a un montón de dictaduras que lo que han hecho ha sido matar a millones y millones de personas. Fijaos entonces que la historia lo que nos dice es que esa utopía que nos prometían Marx y Nietzsche nunca se ha realizado. Es más, que al quitar a Dios de en medio, el ser humano se ha convertido en algo peor todavía, ¿no? Fijaos que Ludwig Feuerbach, el autor de este primer libro, decía: el hombre es un dios para el hombre, homo homini deus. Si quitamos a Dios de en medio, el hombre será un dios para el hombre. Y sin embargo, lo que ha pasado que no hemos quitado a Dios de en medio es que el hombre se ha convertido en un enemigo del hombre, en un competidor del hombre, en un destructor del hombre, en un lobo para el hombre, como decía otro autor anterior a ellos, ¿no? Efectivamente, no ha venido la utopía maravillosa del superhombre y la sociedad sin clases en la que todo el mundo armonía. No es cierto. No ha llegado. En la historia lo que ha venido ha sido más bien todo lo contrario. Al quitar a Dios en medio, se nos ha olvidado que todos somos hermanos, que somos hijos del mismo padre. Y entonces el otro ha dejado de convertirse, ha dejado de ser un hermano para convertirse en un enemigo. Pero también desde el punto de vista histórico hay que ver los orígenes de la religión. La religión, originalmente la religión cristiana sobre todo, ¿es un invento de los sacerdotes que se la crean para poder someter a los poderosos? No hay nada de eso. En una aldea perdida de la mano de Dios en el extremo del Imperio Romano, en un grupo de judíos, surge una religión de pescadores, de gente inculta, de gente que no tiene muchas capacidades, pero que se va extendiendo poco a poco por todo el mundo, progresivamente, hasta llegar al confín de la tierra, a Finisterre, a España, y hasta la India, que era el mundo un poco descubierto por el Imperio Romano. Y se extiende de un modo maravilloso, y de un modo misterioso, porque los dogmas cristianos no son nada fáciles de aceptar. El dogma de la Trinidad es muy complicado. Dios, siendo una solo, son tres personas. Eso es muy difícil de explicar, ¿no? Y sin embargo, a pesar de las dificultades que encuentra el cristianismo, incluidas las persecuciones sangrientas, el cristianismo se va extendiendo. Y se va extendiendo no porque sea un gran invento creado por gente súper inteligente que piensa ahí una serie de cosas. No.
Se extiende porque la gente va viendo que eso es verdadero. Pero no solamente la gente baja del pueblo, no solamente los pobres, no solamente los oprimidos, sino también los poderosos, también los ricos, y también la gente importante. La gente intelectualmente potente como San Justino o Ignacio de Antioquía, o San Agustín o San Ambrosio, la gente de poder como Constantino o gente de la corte imperial, y gente también del pueblo, los pobres, los campesinos, amos, esclavos, todo tipo de gente se convierte y forman comunidades en las cuales se vive el amor, y se vive el amor y las diferencias se diluyen, ¿no? De hecho, la historia lo que nos dice es que el cristianismo no surge como ese invento de los sacerdotes o de los poderosos o de los opresores para someter al pueblo. De hecho, los opresores lo primero que hicieron fue perseguir a los cristianos, ¿no? Los romanos, que eran los grandes opresores de todos los pueblos, lo primero que hacen es perseguir al cristianismo. Hasta el siglo IV, con la conversión de Constantino, no se tolera el cristianismo. Se va por él, y sin embargo, a pesar de ir a por él, el cristianismo se extiende. Esto es un misterio en la historia que hay que dar explicación todavía hoy. Sin embargo, tampoco sucede lo que dice Feuerbach, ¿no? Que dice que el cristianismo es la expresión perfecta de la naturaleza humana, es lo que el hombre realmente desea totalmente en su corazón, expresado del modo más perfecto posible. Porque si eso fuera así, todo el mundo se habría hecho cristiano desde el minuto uno. Los hinduistas, los mahometanos, los budistas, los taoístas, los paganos, los romanos, todo el mundo. Y sin embargo no sucedió así. El avance del cristianismo fue muy lento, pero fue muy firme. Sus dogmas fueron muchas veces difícilmente comprendidos y a veces incluso mal expresados, y sin embargo finalmente se fue abriendo paso. No sucedió ni una cosa ni la otra. No fue una idea súper complicada creada por intelectuales que murió en sí misma, ni fue tampoco una idea tan maravillosa, tan esclarecedora que se extendió y todo el mundo creyó, sino que fue precisamente lo que ha sido. Una religión en la cual hay cosas difíciles y complicadas de creer, pero sin embargo que corresponde tanto con el corazón del hombre que se extiende y se acaba convirtiendo en la religión mayoritaria de la historia. Todas las ideas de Marx, de Freud, de Nietzsche, de Feuerbach se quedan en un constructo intelectual que no baja a la realidad y que prometen una utopía que nunca acaba de llegar. No demuestran nada, no demuestran que Dios no exista, simplemente presuponen que Dios no existe y desde ahí explican la naturaleza humana. De hecho, podemos ver en la historia que no solamente no ha habido utopía, sino que el mundo no ha ido precisamente mejor cuando hemos quitado a Dios de en medio. Hoy en día parece que es sobre los cristianos sobre los que recae el peso de la prueba, de que somos nosotros los que tenemos que demostrar que Dios existe. No, perdona, demuéstrame tú que Dios no existe. Demuéstrame tú que la inmensa mayor parte de la humanidad está equivocada. Demuéstrame tú que el deseo que hay en el corazón del hombre de que haya una vida eterna está equivocada. Demuéstrame tú que el deseo de Dios que está en el corazón del hombre está equivocado. Demuéstramelo tú. Es que no soy yo el que lo tengo que demostrar, eres tú el que lo tiene que demostrar. Y es que nadie ha demostrado que Dios no exista. ¿Por qué seguimos cayendo en el complejo de pensar que somos nosotros los que tenemos que demostrar que Dios existe? Yo creo que no se puede demostrar que Dios existe desde el punto de vista científico, ¿no? De que uno te puede decir 2 más 2 son 4 y eso tú lo tienes que aceptar sí o sí. Tú no puedes demostrar a Dios así, entre otras cosas porque Dios nos quiere libres. Pero sí que es cierto que si lo pensamos, la hipótesis de Dios es bastante más creíble que la hipótesis de que no existe Dios. Porque fijaos que hay gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Vale? Pero yo te puedo cambiar la pregunta. Si Dios no existe, ¿por qué hay mal en el mundo? Si Dios no existe, ¿qué sentido tiene el mal en el mundo? Si Dios no existe, entonces una persona que vive bien y una persona que vive mal van a recibir lo mismo. Si Dios no existe, una señora buenísima que ha querido mucho a la gente, que ha sido súper buena, y un violador, asesino, terrorista, racista, van a recibir exactamente lo mismo. Si Dios no existe, ¿de dónde viene todo? Es una de las cosas que no responden ni Freud, ni Marx, ni Nietzsche, ni tampoco Feuerbach. ¿De dónde procede el universo? Si Dios no existe, ¿por qué ante la muerte tenemos el deseo de que alguien no haya desaparecido? Si solamente somos un animal evolucionado, ¿por qué nos hemos inventado la religión? A ver, el ser humano es el animal más evolucionado de todos. Y sin embargo resulta que en su conciencia se inventa una paranoia de algo patológico que no existe. Pues entonces vaya evolución más justa, ¿no? Vaya porquería de evolución. Teóricamente debería suceder que uno pues llega, una persona que quieres se muere y entonces pues tú dices, bueno, pues hasta se ha muerto, como todos somos materia y no hay nada más, pues entonces adelante con la vida. No, el ser humano se conmueve ante ese hecho y se pregunta por qué y desea una vida más allá. Si Dios no existe, ¿qué sentido tiene el amor? ¿Qué sentido tiene querer a alguien y querer que esa persona no deje de existir? Si Dios no existe, ¿por qué buscamos un sentido de la vida? El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, un hombre que estuvo en un campo de concentración nazi y que se da cuenta de que la gran clave de la vida humana es descubrir que la vida tiene un sentido. ¿Por qué tenemos que tener un sentido de la vida? Si Dios no existe. Según Freud, es el sexo. Según el placer. Según Nietzsche, es el poder. Según Marx, es el tener. ¿Y todo eso qué ha hecho? ¿Que el hombre sea más el mismo? ¿Que el hombre sea más maravilloso? ¿Que el hombre sea más bueno? ¿Que el hombre sea más completo? ¿Que la humanidad sea mejor? No, no es cierto. De hecho, ha llevado a una humanidad que es bastante peor.
Si Dios no existe, tenemos un montón de preguntas por responder. Lo más razonable, por tanto, no es decir simplemente Dios no existe. ¿Por qué? Porque todo lo que hay es material. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado nada con el microscopio que no sea materia. ¿Y eso qué significa? Es que lo inmaterial precisamente no se puede ver en un microscopio. Bueno, pero la religión es un invento de los seres humanos. ¿Pero por qué? Porque lo han utilizado los opresores para los oprimidos. Bueno, pero es que eso no es cierto. Bueno, pero en realidad es un invento de los sacerdotes para imponer la moral a la gente. Bueno, es que de hecho la historia no ha sido así. Todas las argumentaciones que proponen esos autores que tanta repercusión han tenido son simplemente ideas suyas en el mundo teórico que no han demostrado. Son presupuestos, son postulados, son hipótesis que no solamente no responden al problema de Dios, sino que plantean un montón de cuestiones e interrogantes más que no se dan solución. Y además prometen para el futuro una llegada del superhombre, de la sociedad sin clases, en la cual todo será maravilloso. Es decir, si cambiamos la fe por Dios y cambiamos la fe en la vida eterna por la fe en el paraíso terrenal, en que aquí por fin llegará un día en que el socialismo triunfará o en que realmente el superhombre... Pero sigue siendo una utopía, sigue siendo una fe humanista y una fe además sin argumentos. Por tanto, hermanos, no caigamos en el error de pensar que somos nosotros los que tenemos que demostrar nada, sino que, dando razón de nuestra fe, obviamente y por supuesto, no caigamos en el complejo de pensar que el peso de la prueba recae sobre nosotros. Esos autores no han demostrado absolutamente nada, solamente tienen sus hipótesis y sus tesis, y de hecho después de ellos, la inmensa mayor parte de la humanidad sigue siendo hoy en día creyente y religiosa, lo cual quiere decir que tienen más razón la fe que lo que esos autores dijeron. Así que, hermanos, no nos acomplejemos, seamos capaces de razonar nuestra fe y tengamos respuesta ante la gente. Espero que os haya ayudado mucho el vídeo, si es así espero que lo compartáis con gente no creyente para ver qué nos comenta, y como digo siempre, ánimo y adelante. Suscríbete.